Diálogo directo. Son las 17 horas con 16 minutos, 5 de la tarde, 16 minutos. Ya estamos conectados con el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, a quien le saludamos cordialmente. Abogado Guarderas, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes. Un saludo a los radioescuchas. Encantado, doctor. Mire, el día de hoy, no sé si con sorpresa, aunque ya había sido anunciado, se pudo evidenciar una manifestación de protesta de los transportistas, de los dueños de los buses o de las cooperativas de los buses de servicio público en Quito. Están reclamando el incremento de las tarifas. Me imagino que tienen conocimiento del caso y que ya se ha iniciado un diálogo o qué alternativa se va a presentar ante esta situación. Bueno, recordemos que a la ciudadanía, que el señor alcalde en el mes de diciembre del año pasado presentó un proyecto de ordenanza del sistema integrado de transporte que incluía el tema tarifario. Lo que ha hecho la Comisión de Movilidad es hacer un trabajo minucioso porque esto debe responder a un criterio técnico, a un criterio objetivo, que no puede estar basado ni en temas políticos ni en temas de históricos. El hecho de que no se haya subido la tarifa es un tema que habría que preguntarles a las distintas administraciones. Y lo que nosotros hemos venido tratando es un criterio que la ciudadanía es la que reclama. Nosotros queremos fijar un valor por el servicio que puede prestar el gremio de los transportes, pero que tiene que ser un servicio de calidad y seguro. Mientras, mientras los transportistas no nos garanticen a través de los mecanismos jurídicos que habrá una transformación radical en el servicio, la tarifa no puede ser incrementada. Nosotros lo que estamos exigiendo, estamos promoviendo a través de la ordenanza, es que cuando el ciudadano pague por un servicio de calidad, reciba el tratamiento digno que merece. Pero el argumento central de los transportistas parecería, te digo, tener razón, ¿no? Es decir, tener sentido histórico inclusive, porque ellos dicen que no se ha revisado la tarifa a 17 años, se la mantiene a 25, mientras que en el resto del país ya la tarifa al menos está en 30 centavos. ¿Es válido este argumento? Bueno, mire, le vuelvo a repetir. Uh -huh. Son 17 años en que las administraciones pudieron haber revisado. Esta es una nueva administración, una nueva movilidad. Creemos que se puede responder tal vez a un incremento el que corresponda, siempre y cuando, vuelvo a repetir, nos ofrezcan un servicio de calidad. Yo hago una pregunta, y en 17 años, ¿cuál ha sido el cambio que tiene el ciudadano con respecto al transporte? Yo quisiera que usted me acompañara como todo ciudadano a coger un transporte de bus. Y entonces ahí usted va a tener la respuesta a estas circunstancias. Y yo parto del hecho de que hace 17 años pudieron haber tenido, si había una transformación. Pregunto, ¿cuándo han constituido un sistema organizativo a través de compañías que nos garanticen el que van a tener técnicamente, lo hemos establecido, 2.4 choferes para que podamos tener un garantizado una persona, un conductor que va a trabajar su jornada como corresponde, las horas que corresponde, y por consiguiente va a tener el reemplazo en el momento oportuno. Choferes que necesitan estar garantizados en la seguridad social, que tienen que estar afiliados, que tienen que recibir. Las unidades de transporte tienen que ser de calidad, con todas las seguridades, que tenga usted un ambiente seguro, que pueda contar con todos los servicios, que tenga las llantas que no estén lisas, como usted ve, que haya un respeto de la normativa, es decir, todo se puede cumplir siempre y cuando
usted responda al servicio. ¿Qué es lo que quiere el ciudadano? No le importa efectivamente pagar 25, 26, 30, 32 centavos, pero teniendo un servicio de calidad y seguro, vuelvo a repetir. ¿Por qué no han tomado ya la alternativa de convertirse en una movilidad eléctrica? Si sabemos que los vehículos a combustible generan una afectación al medio ambiente, pues vamos a esta circunstancia. Las rutas y frecuencias, que es otro de los problemas que tenemos, determinan que ahora existan ciertas partes del distrito metropolitano que no reciben el servicio. Hay estudiantes que tienen que llegar, terminan su jornada a las 10, 11 de la noche, ya no tienen servicio, porque las unidades no atienden a todo ese horario. Y ahora, además, tenemos una necesidad de integrar el sistema convencional con el metro de Quito. Si uno va a tener un servicio en el metro de Quito como se espera, en óptimas condiciones, usted no puede de ninguna manera pensar que sale de la estación del metro y va a coger el mismo transporte convencional. De tal modo que tenemos que poner las cosas en el punto que son. No hay ninguna dificultad de asumir una decisión que puede implicar un incremento, pero siempre y cuando tengamos la certeza y la seguridad que el transporte público llegará finalmente a transformarse y podamos pagar un precio justo por un servicio de calidad y seguro. Como que entonces, doctor Guarderas, la historia va pidiendo y exigiendo ya un salto cualitativo. Por ejemplo, automatización de la transportación pública. Por ejemplo, la tan mentada caja común para evitar esta competencia del centavo que pone en riesgo la vida de los ciudadanos, y el respeto a las paradas y una serie de factores más que inciden en la mala calidad del servicio, doctor. Exactamente, por eso yo le decía, el proyecto de ordenanza implicaba varios componentes. Uno de ellos, usted lo acaba de señalar, la caja común. Otro, el sistema integrado recaudo. Somos un país de los pocos en que Claro. no tenemos la tarjeta que en todas partes del mundo sirven para la transportación pública. Un fideicomiso en el cual se pueda hacer los ingresos operacionales y no operacionales para que vayan cada vez a fortificar y tener un servicio más de calidad. Usted ha visto, por ejemplo, que en las unidades de transporte se hace publicidad. Esos son ingresos no operacionales que tienen los transportistas y que deberían formar parte de ese fideicomiso, es decir, tener un fondo para que la transportación pública sea de primera calidad. Nosotros lo que queremos es sí apoyar al transporte público, porque la población se transporta en un 70% en transporte público y en transporte privado 30%. Vamos a privilegiar. Yo le haré una pregunta, probablemente usted tiene un vehículo particular. Si tuviera un servicio de calidad en el transporte público, estoy seguro que usted no necesita sacar su vehículo, porque además de eso implica en los casos, primero, que haya una mejor movilidad, el no tener que usted erogar gastos, pero siempre y cuando tenga un transporte público seguro, que sea confiable, que sea de calidad, que tenga un ambiente de un trato digno. Pero si usted ahorita coge, lamentablemente, inclusive en época de pandemia, tantos problemas que estamos viviendo por esta circunstancia. Eso es lo único que queremos, dar una respuesta a la ciudadanía. Y yo creo que la ciudadanía, sensible como es, está dispuesto a pagar centavos más, siempre y cuando tenga las condiciones de las que yo le estoy hablando. Mientras no haya un cambio, yo le aseguro que si preguntamos a la gran colectividad, va a decirle que están totalmente contrarios a cualquier incremento mientras no vean un cambio. En términos prácticos, la necesidad de dar ese salto cualitativo puede sentar por primera vez en la historia, le digo, doctor, a los gremios de los transportistas y a las autoridades, en este caso municipales, porque antes estaba regido por el gobierno central, a resolver una problemática que ha sido permanente sobre la base de el bien común. ¿Será posible? Correcto. Sería un milagro. Es apropiado, yo creo que usted lo ha puesto en un contexto como el que corresponde. Lo vamos a dar ese salto, siempre y cuando
nos sentemos, reconozcamos los errores que existen, reconozcamos que tenemos que hacer una transformación. Lo que sí no le voy a decir una cuestión es inaceptable es de estas paralizaciones, de estas marchas, que además muchas de esas son contrarias a la Constitución. Así no vamos. A mí no me presiona nada. Yo no tengo ningún problema en que hagan esta situación. Pediré a la Secretaría de Movilidad de la Agencia Metropolitana de Tránsito que actúen porque hay una normativa frente a estas circunstancias. Si quieren sentarse a hablar de un servicio de calidad, estarán las puertas completamente abiertas. La ciudadanía, sí, puede aceptar un valor en la tarifa, pero primero hablemos cuál va a ser el cambio y la transformación que vamos a tener en el transporte público para pensar en un incremento en las tarifas. Y obviamente fijar también este aspecto que es básico, las rutas nuevas para que sirvan a los sectores que no están servidos en este momento, ¿no, doctor? ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Condición número 1, nuevas firmas de contrato de operación. Exacto. Tal como se ha señalado por parte de la Secretaría de Movilidad, las vías son de propiedad del Estado. Y por tanto, es del Estado, y en este caso el gobierno municipal, quien va a determinar cuáles son las rutas y frecuencias. Y vamos a hacerlo por concurso público. Aquí no es a dedo nada. Por concurso público, quien nos ofrece un mejor servicio. El rato que firmen el contrato, con las condiciones de seguridad, hay más de 40 parámetros que establecen eficiencia y seguridad. El rato que estén firmando estos documentos, el rato que nos aseguren que van a tener un modelo de gestión a través de compañías con empleados debidamente afiliados, con las condiciones que requieren un servicio de calidad, en ese momento creo que daremos paso a un incremento que obviamente debe responder a que podamos tener ese tipo de servicio. Que en el momento en que podamos cumplir estas condiciones, yo no quiero poner plazo, en el momento en que se cumplan las condiciones, es que podemos viabilizar el incremento de tarifas. Y vamos a dar un paso significativo, probablemente va a tener un mayor costo si vamos a la transportación eléctrica, buses eléctricos, que además nos garanticen un medio ambiente sano. A propósito de esto, y esta sería mi última pregunta referido a la transportación, ¿el metro está avanzando? La pandemia evidentemente paralizó todo, pero me imagino que en alguna medida ya se han reiniciado los trabajos y se podrían estar cumpliendo ciertos tiempos y ciertos parámetros para inaugurarlo este mismo año, quizá. Así es, esa es la idea que tenemos, ojalá en el mes de octubre, es lo que se tenía proyectado, a lo mejor un retraso por estos meses de paralización, pero la idea es que en este mismo año el metro entre en funcionamiento. Hay un problema que actualmente hay un retraso por parte del metro de Quito que tiene que ver con el sistema de operación, con la operación como tal. Pero la obra civil está avanzando y esperemos que todo esté listo para este periodo, para este año en que empecemos ya con el metro. Correcto, muy bien. Doctor, vamos al otro tema que es de preocupación, pero fundamental. El avance de la epidemia en Quito, en la provincia de Pichincha. Bueno, ya se ha dicho de todo sobre el tema, pero al parecer no hay oídos receptivos en el COE nacional, porque Quito, Pichincha han señalado con científicos, con expertos, con técnicos que es necesario tomar otro tipo de medidas, porque los contagios son muchos y las muertes también. En suma, ¿qué nos corresponde? ¿Qué nos queda por hacer? Doctor Guerreras, es Yo desesperante. creo que yo lo miraría desde un doble punto de vista. El uno, como usted señala, el hecho de que el COE nacional atienda los pedidos del COE provincial y del COE cantonal. ¿Qué es lo que hemos dicho? Se nota evidentemente que, por ejemplo, la ley seca debería ser una de las decisiones que debería tomar el COE nacional. Lamentablemente, mire, este fin de semana, que se han redoblado los controles, ¿qué usted ha encontrado? Gente libando en el espacio público, discotecas que están abiertas en casas clandestinas, en fin, gente que está tomando cerveza, en fin, y con un agravante, que no solamente se genera el problema de la pandemia, sino que se ha aumentado
la cantidad de accidentes de tránsito y de problemas y de riñas, con lo cual usted también está afectando el sistema sanitario. Pero por otro lado, es también la corresponsabilidad de la ciudadanía. Mire, la ciudadanía no puede relajarse. El virus está afuera. Cada momento en que nosotros salimos de nuestros hogares, de nuestra oficina, debemos tener presente que el virus está ahí y que nosotros podemos traerles a nuestros hogares. Son circunstancias que lamentablemente parece que la gente se olvida. Y mire, cuando uno llega a su domicilio, puede significar el contagio a sus abuelos, a sus padres, a sus hijos, a su vecino, a sus amigos, y alguno de ellos podría tener una enfermedad, un contagio con una carga viral fuerte que podría inclusive convocar a esta situación que nadie la quiere vivir, de algún fallecimiento que puede darse. El desconfinamiento no quiere significar que nosotros podamos ir y regresar a la normalidad. Tiene que uno tener presente que aun cuando se toma el nombre de desconfinamiento, uno solamente puede salir para aquellas necesidades que son indispensables, no para tener reuniones, no para hacer prácticas deportivas que significan aglomeraciones, no para querer vivir lo que antes se vivía. En ese sentido, por un lado, la necesidad de que la autoridad nacional tome las decisiones en función de lo que usted muy bien señalaba, las estadísticas, los informes técnicos, epidemiológicos, virólogos, pero por otro lado también la corresponsabilidad en la gente, y yo quisiera reducirlo a disciplina, conciencia, responsabilidad, solidaridad. Pero, ¿hasta cuándo, doctor, no se transparenta la información? Porque esto está haciendo más mal que el propio virus. Y se sinceran los datos, porque una cosa dice el COE nacional, otra cosa dice el COE local, y lo más grave es que dentro del mismo COE nacional una cosa dice el ministro de Salud, otra cosa la ministra de Gobierno, y eso le confunde a la ciudadanía a un punto Y bárbaro. otra el vicepresidente. Exacto. Y el Lamentablemente, propio yo creo que presidente, uno de los doctor. problemas, exactamente, Claro, o sea, hay una contradicción entre las propias autoridades nacionales. Yo creo que uno de los factores que lamentablemente están incidiendo en esta circunstancia es que no tenemos las pruebas suficientes. Lamentablemente, y eso hay que reconocer, solo si usted tendría un número determinado que le podrían orientar respecto de aquellas zonas que se conocen como calientes, podría generar los cercos epidemiológicos y podría tener un control mucho más claro de la situación. Pero mientras no tenga el número suficiente de pruebas, la situación va a ser la misma. La autoridad nacional, en alguna forma, tratando de justificar este hecho necesario, por un lado entendible, de la reactivación económica, pero en detrimento de la salud de los quiteños y en general del país. Y por otro lado, la ausencia de estos instrumentos científicos que permiten tomar decisiones certeras de cómo combatir la pandemia. Mientras incluso representan recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, lamentablemente lo que está viviendo Quito, lo que está viviendo Esmeraldas, Santo Domingo, Cuenca, es un crecimiento exponencial de la enfermedad. Y toma en cuenta una cosa que hoy día me sorprendió, porque acaba de expedirse un informe, una investigación que se ha hecho por parte de científicos en el sentido de que esta inmunidad de rebaño está cuestionada y que no existiría. así es, doctor. Yo también leí ese informe. ¿Qué pasó con el millón de pruebas que se suponía estaban en Quito? Porque Bueno, no se ha hecho primero el número de pruebas. nunca se las trajo. Ajá. Segundo, tenemos un problema de que son 100.000 que Pero lamentablemente tampoco se han hecho existió 100.000. por parte de la Secretaría de Salud una total falta de planificación. Yo he dicho, y me he permitido dar este ejemplo, si usted el día de mañana
decide comprarse un avión, lo primero que se le tuvo que haber pasado en mente es que ese avión necesitaba un piloto, que ese avión necesita un puerto de aterrizaje. Pero si se compra y quiere usted inmediatamente hacer uso, es imposible. Las pruebas de tecnología PCR, fíjese usted, ahora mismo el cuestionamiento de la fiabilidad del diagnóstico. Tenía que tener usted tal especificación técnica para saber si efectivamente este instrumento médico le iba a servir para cumplir los objetivos que los hemos señalado. Pero si usted simplemente en una especie de, traigamos pruebas PCR, cualquiera que fuese, sin especificaciones, y además, que no solamente es el instrumento, sino que usted para procesarla necesita una infraestructura médica de insumos comestibles, isótopos, todo una reactivos que las tiene que generar para poder hacer uso de esas pruebas. Pero además de un talento humano, porque no es que cualquier médico ni cualquier enfermero puede hacerlo, tiene que tener gente capacitada para poder extraer las muestras y gente preparada para hacer la evaluación, el procesamiento. Si nada de eso lo hizo, indudablemente va a tener las consecuencias que ahora la estamos viviendo y que, mire, nos genera tanta duda con un problema, que si se llega a establecer lo que la Universidad de las Américas ha definido en el sentido de que no permiten el tener un resultado real en virtud de la sensibilidad, significa que de las 15.000 pruebas que se hicieron y que muchos de esas arrojaron resultados negativos, cuando eran positivos, significa que la posibilidad de contagio de aquellos que se convencieron que no tenían ninguna posibilidad de estar contagiados, se ha multiplicado. Esos son los problemas que se van generando y que indudablemente tienen que dar lugar a investigaciones, a determinación de sanciones y obviamente a toda la responsabilidad administrativa, civil e inclusive penal que de esos hechos pudieran derivarse. Finalmente, doctor, y esta manera de mensaje le voy a pedir un pronunciamiento suyo. El pueblo de Quito y de Pichincha puede contar con que se va a garantizar que sus autoridades trabajen para cuidar su salud, no de manera paternalista, obviamente, porque hay la corresponsabilidad ciudadana que debe cuidarse por su propia cuenta, organizarse, la comunidad, etcétera. Pero ante tanta contradicción entre COE nacional y COE provincial, como que siempre queda esa duda, doctor. ¿Hay esa garantía? Es verdad, pero tenga la certeza que todas las acciones que se están tomando por parte del Consejo Metropolitano, de sus concejales y también, entiendo, del señor alcalde, están fundamentadas en la necesidad de proteger y defender la vida de quienes habitan dentro del distrito metropolitano por sobre cualquier otra circunstancia. En ese sentido, se harán todas las acciones para tratar de precautelar la vida de quienes habitan en esta hermosa ciudad. Muchas gracias. El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, nos acompañó en la tercera emisión de Punto Noticias. Hasta una próxima, doctor. Usted, muy gentil. Simplemente, y termino haciendo un llamado a todos. Les vuelvo a insistir, sí, las autoridades tienen que garantizar la normativa que haga efectiva lo que acabamos de señalar, pero no olvidarnos que también nosotros, ciudadanos, tenemos que ser los promotores de salud. Tenemos que cumplir aquellas normas básicas, no solamente la que se ha repetido de manera insistente por todos los medios de comunicación, lavarse las manos constantemente, usar debidamente las mascarillas, respetar el distanciamiento social o distanciamiento físico, pero sobre todo parece que esto se ha olvidado, mantenerse en casa y solamente salir cuando la necesidad nos exija. No hay posibilidad de salir libremente porque el virus está afuera. Correcto, muchas gracias, doctor, nuevamente por haber atendido esta invitación. Somos generadores de información. Punto Noticias.